Hola, ¿qué tal? Vamos a ver uno de los temas más importantes en el estudio de la geometría analítica. Una de las cónicas que más se analiza es la elipse. Una elipse es un lugar geométrico, es decir, son puntos en el plano cartesiano que cumplen una condición, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la definición formal. Eh, Antes quiero mencionar que la elipse también se le conoce como una figura cónica, ya que es el resultado de intersectar un cono. Como aquí podemos ver en la imagen, tenemos aquí un cono. Este cono, si yo lo intersecto con un plano, es decir, el plano corta al cono en un determinado ángulo que no sea paralelo a la generatriz, se genera una figura cónica en el plano, y es precisamente esta que aparece aquí, y es la elipse. La elipse entonces está formada por todos estos puntos que estoy aquí señalando, y resulta que esos puntos cumplen una condición. ¿Cuál es esa condición? Pues aquí la tenemos, que es precisamente la definición de la elipse. Una elipse, como habíamos dicho, es un lugar geométrico que consta de todos los puntos en el plano cartesiano que cumplen que la suma de sus distancias a dos puntos llamados focos siempre es constante. Esta definición la vamos a analizar, pero podemos verla aquí rápidamente con la figura. Fíjense que la elipse tiene dos puntos fijos que se llaman focos. Aquí está, foco 1 y foco 2. Y aquí aparece un punto. Si yo calculo la distancia, que la llamo distancia 1 al foco 1, y la distancia al foco 2, que la llamo distancia 2, la suma de esas distancias siempre va a ser constante. Es decir, si yo sumo de distancia 1 más distancia 2, voy a obtener, vamos a llamarlo C, una constante que vamos a llamarla C. Si yo tomo otro punto en la elipse, vamos a poner aquí otro punto, y calculo la distancia de ese punto al foco 1 y la distancia al foco 2, a esta distancia la llamo A y a esta B. Si yo sumo esas distancias, resulta que también me da C. A continuación, vamos a analizar precisamente esta definición de la elipse partiendo de los focos y un punto. Bueno, aquí podemos ver un punto, y aquí tengo dos puntos fijos que se llaman focos, y voy a unir este punto con cada uno de los focos, y esos segmentos que se forman le voy a calcular su distancia. Como podemos ver, aquí tenemos las distancias que hay de mi punto a cada uno de los focos. Fíjense que si yo muevo el punto, pues estas distancias van cambiando de medida, pero si se dan cuenta, siempre se va manteniendo la misma distancia. Vamos a ponerlo aquí en un punto fijo. Entonces precisamente la distancia es 5 en cada uno de estos segmentos, y el total entonces es 10. Otra forma de verlo es, si yo coloco aquí el punto, podemos ver que la distancia del foco 2 a este punto es precisamente 9. Hay 9 unidades, pero además falta agregar esta distancia que estoy señalando, que es la distancia del foco 1 al punto, y es otra unidad, entonces son 9 más 1, 10. ¿Ven? Siempre la distancia se mantiene, que es 10.
en cualquier punto. Por ejemplo, yo lo coloco aquí, 7.4 más 2.6 es 10. Y todos los puntos cumplen esa condición, que al sumar las distancias siempre es constante. Inclusive eso pues se cumple si yo paso a la parte inferior, se sigue cumpliendo que la suma de las distancias, por ejemplo aquí 3.2 más 6.8 sigue siendo 10. Si yo sigo entonces la trayectoria de este punto, pues precisamente se genera la elipse. Aquí podemos ver cómo se va generando la elipse y cada uno de los puntos cumple que la distancia a los focos, si tú sumas las distancias, siempre va a ser constante. Siempre en este caso va a ser 10. ¿Sí? Y tenemos nuestra figura, nuestra elipse formada. Bien. Entonces, en resumen, yo puedo decir que una elipse es una figura cónica, o también se le conoce como un lugar geométrico, que cumple que para cualquier punto, por ejemplo o este de acá, la suma de las distancias a los focos siempre es constante. ¿Ok? Obviamente falta analizar los elementos de la elipse. Por ejemplo, si yo coloco el punto aquí, este punto recibe el nombre de vértice, existen segmentos importantes, elementos importantes, el lado recto, el eje mayor, el eje menor, etcétera, etcétera. Todos estos elementos los vamos a analizar en el siguiente video.